Bienvenidos a este nuevo segmento de video que corresponde a la parte cuarta de esta secuencia en la cual estamos trabajando diferentes metodologías para calcular el valor en riesgo. En esta ocasión vamos a utilizar una metodología no paramétrica simulando la rentabilidad mediante método de Monte Carlo sobre la probabilidad acumulada de cada valor de rentabilidad. El procedimiento se trata obviamente de un procedimiento no paramétrico, es decir, no partimos del supuesto que la rentabilidad tiene distribución normal. Por el contrario, queremos conocer cómo se comporta la distribución de esa probabilidad. Para ello, pues vamos a trabajar con la probabilidad acumulada, aprovechando que los números aleatorios que vamos a generar están entre 0 y 1, como está entre 0 y 1 la probabilidad acumulada. A cada valor que vayamos simulando le hacemos corresponder el correspondiente valor de rentabilidad, y a partir del valor de rentabilidad vamos a obtener el precio simulado, y con el precio simulado podemos obtener la posición pérdida o ganancia, y a partir de la serie de pérdida o ganancia, utilizando el percentil adecuado, podemos encontrar el máximo valor en riesgo. Un poco más concreto el procedimiento, dado un nivel de confianza, un horizonte de tiempo y una serie histórica de precios, debemos de calcular la rentabilidad periódica, en nuestro caso diaria, utilizando rentabilidad continua. Luego vamos a calcular el monto a precios de hoy, y viene en el tercer paso el cálculo de la distribución de probabilidad acumulada de la rentabilidad del activo. Este es el paso que hace diferente con las demás metodologías. Y para poder simular la distribución acumulada, pues vamos a generar números aleatorios, y a partir de esos números aleatorios establecemos la máxima rentabilidad posible, y con esa rentabilidad posible podemos calcular los precios correspondientes a cada escenario, a partir de los cuales conoceremos la pérdida o ganancia, de donde, usando el percentil, vamos a calcular el VAR. El meollo en este método es el cálculo de la probabilidad acumulada, de la distribución de probabilidad acumulada. Vamos a utilizar Excel, análisis de datos de Excel, para que nos muestre cuál es la distribución de probabilidad acumulada, pero si usted está interesado en conocer la metodología para hacerlo manualmente, lo invito a estos dos videos de otra serie de videos anteriores en las cuales se explica el paso a paso cómo construir una distribución de probabilidad. Bien, en nuestro caso práctico vamos a continuar con el mismo proyecto de inversión del 28 de marzo del 2018, en el cual se tienen 100.000 acciones dividendo preferencia del Banco Colombia, y pretendemos calcular el valor en riesgo con un nivel de confianza del 95% y en un horizonte de tiempo de un día. Vamos a tomar los últimos 3 años de los precios históricos y utilizaremos, como es el caso, la técnica de Monte Carlo sobre la probabilidad acumulada de la rentabilidad del activo. De modo, mis amigos, que vamos entonces a la plantilla de Excel a iniciar este interesante procedimiento. Bien, aquí ya nos encontramos en la hoja en la que trabajamos el anterior método, en donde hicimos simulación sobre el precio histórico. Ahora he creado una nueva hoja que he llamado VAR, mediante simulación Monte Carlo de la probabilidad acumulada. A esa hoja ya he llevado los precios y estamos listos para iniciar calculando la rentabilidad diaria. La rentabilidad diaria, como ya sabemos, la calculamos mediante logaritmo natural del precio 2, del precio final, sobre el precio 1, y hemos venido trabajando con porcentajes 5 decimales con el propósito de facilitar la lectura. 4 5 decimales de la rentabilidad diaria del segundo día, copiamos hacia abajo y tenemos una serie de rentabilidades diarias a partir del precio del activo.
ahora nos interesa conocer la distribución de probabilidad de la rentabilidad del precio del activo. Entonces vamos a utilizar el análisis de datos de Excel, que es un complemento que obviamente deberemos de haber instalado previamente. Traemos el menú, la oferta del análisis de datos, vamos a buscar histograma y en histograma le decimos que el rango de entrada es la región donde tenemos las rentabilidades, que esa región no tiene rótulos, que nosotros no vamos a definir los intervalos, vamos a dejar que Excel lo defina y le vamos a pedir que los resultados del análisis estadístico nos lo deje en una nueva hoja que la vamos a llamar histograma. Que queremos el porcentaje acumulado y únicamente por curiosidad que nos genere el gráfico. Aceptar y entonces Excel nos genera la hoja histograma en donde tenemos las frecuencias acumuladas para la rentabilidad. Además de un pequeño histograma, únicamente por curiosidad, para ver la distribución, la forma de la distribución de probabilidad, que serían las columnas azules, y ver la distribución de la frecuencia acumulada. Esta distribución de frecuencia acumulada es la que vamos a simular. Vamos a llevar nuestra tabla de frecuencias para la hoja de trabajo que tenemos. Control C. Vamos a la hoja de trabajo y la vamos a colocar aquí a la derecha. Voy a dejar acá una columna y tenemos nuestra distribución de frecuencia acumulada para la rentabilidad de la acción. Y aquí hay unos pequeños ajustes de forma. En esta tabla es importante conocer qué nos está diciendo cada columna. Esta clase corresponde al intervalo y esos intervalos corresponden a las rentabilidades. De manera que vamos a formatear en rentabilidad. Esta frecuencia sería la frecuencia absoluta. Por ejemplo, este número 13 nos está diciendo que se encontraron 13 datos cuyas rentabilidades están entre el menos 3.02% y el menos 2.6%. Y la frecuencia acumulada, que sería la probabilidad acumulada del 2.78, nos está diciendo que hay 2.78% de las rentabilidades hasta menos el 2.6%, es decir, son rentabilidades que están desde menos infinito hasta el menos 2.6%. Recuerden que aquí tenemos probabilidad acumulada. La técnica de Monte Carlo que vamos a utilizar consiste en generar números aleatorios para esta probabilidad acumulada y luego establecer en qué intervalo estaría cayendo esa probabilidad acumulada. Veamos. Consideremos por aquí la columna de números aleatorios, que lo vamos a generar con la función aleatorio de Excel. Entonces nos genera un número con una distribución de probabilidad uniforme. A este aleatorio le corresponde una probabilidad acumulada, que pues sería el mismo valor, ¿no? Como los aleatorios están entre 0 y 1, así como la probabilidad acumulada está entre 0 y 1, entonces pues el aleatorio corresponde directamente a la probabilidad acumulada. Voy a ponerle un decimal nada más. Cada vez que haga un cálculo, el Excel me va a generar un nuevo aleatorio. De manera que estos aleatorios estarán cambiando cada vez que genere un nuevo cálculo en Excel. Cada vez que dé, por ejemplo, un Enter, que haga algún, por ejemplo, si escribo algo y Enter, se me genera un aleatorio, ¿verdad? Entonces, para esta explicación voy a fijar el aleatorio. Control C y vuelvo y lo copio ahí mismo, pero el valor. De manera que ahora tengo es un valor fijo, quité la función aleatorio, o sea que me dio el aleatorio .2981, que corresponde a una rentabilidad, a una probabilidad acumulada del 29.8%. Aquí un poquito. Esta probabilidad acumulada corresponde a esta columna. Ahora nos interesa saber esta probabilidad acumulada del 29.8%. ¿A qué rentabilidad corresponde? Chequeemos acá que esta 29.8 está entre 19 y 32 y que corresponde a una máxima rentabilidad de menos 0.51%. Para hacer esa búsqueda
vamos a utilizar la función buscar vertical, pero estas clases que son intervalos de rentabilidad, control C, los voy a pegar acá por la derecha para armar una tabla en la cual la columna acumulada está a la izquierda y puedo buscar hacia la derecha a qué rentabilidad corresponde. Esto que dice clase son intervalos de rentabilidad. Entonces ahora sí podemos chequear aquí. El 29.8 corresponde a una rentabilidad diaria simulada y buscaríamos este valor. Entonces sería igual buscar vertical esta probabilidad acumulada en esta tabla. Ya le vamos a hacer un ajuste en esta tabla y tomamos la columna 2 y le decimos que la tabla está ordenada. De manera que para este 29.8% tenemos una rentabilidad de 5 decimales menos 0.93067. Chequémosla. 29.08 está en estos dos intervalos y tomó el anterior menos 0.9306. Hay que tener cuidado porque en realidad va hasta menos 0.5. Recuerden que la función buscar vertical, cuando el cuarto parámetro es verdadero y no encuentra el dato y son numéricos, entonces toma el dato anterior. Eso es lo que nos está sucediendo acá. Toma el anterior, de modo que a este tenemos que sumarle la amplitud para que no tome el anterior, sino que tome el siguiente, que sería el máximo valor probable. ¿Cómo calculamos la amplitud? Pues la amplitud es la distancia, es la diferencia entre cualquiera de estos dos valores. Lo voy a escribir por acá. Amplitud del intervalo sería, estamos trabajando con amplitudes constantes, fijas, es la diferencia entre cualquiera dos de ellos. Entonces tenemos una amplitud del 0.4%, se la vamos a sumar a la rentabilidad para que vaya hasta el otro extremo del intervalo. Entonces nos llegaríamos hasta el 0.51%. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para un aleatorio del 0.2981229 corresponde una probabilidad acumulada máxima del 29.8, que está en este intervalo que estoy pintando de azul. Y esa probabilidad acumulada máxima origina o está originada en una rentabilidad simulada máxima del 0.51%. Hasta ahí todo parece estar bien. Sin embargo, hay unos pequeños detalles que nos obligan a afinar nuestra tabla. Por ejemplo, ¿qué pasa si el aleatorio es un número menor al 0.13%? Por ejemplo, que sea 0.0. Puede dar 0 porque es un aleatorio que está entre 0 y 1. Si el aleatorio da 0, entonces la probabilidad acumulada es 0 y observen que nos está dando que no encuentra rentabilidad simulada. ¿Por qué? Porque sería un valor menor que 0.13 y entonces no tiene un valor anterior. Por eso a esta tabla le vamos a insertar una fila adicional para que la probabilidad acumulada empiece en 0. De esta manera. Vamos a insertar aquí, bueno, marcamos toda la columna, control X y corremos una abajo y colocamos una probabilidad acumulada del 0% que empezaría en la mínima rentabilidad, que sería la misma que tenemos en el primer intervalo. De manera que si obtenemos un aleatorio 0, entonces ahora aquí nos debería de dar, vamos a modificar la tabla porque ahora la tabla empieza en H, la tabla va a empezar en H7 y aquí tenemos que la tabla empieza en H8 por la fila que insertamos en H7 y termina en I, vamos a ver hasta dónde va, bueno está bien, y termina en y 36, enter. Entonces ahora para una probabilidad acumulada del 0% tenemos una rentabilidad simulada del 6.36%, lo cual pues es más consistente. Y ahora en el otro extremo, ¿qué sucede si el aleatorio nos diera 1? Si el aleatorio nos da 1, quiere decir que la probabilidad acumulada es del 100%, pero chequeemos la tabla, que si es del 100%,
entonces estaría tomando este valor, y hay un texto, más la amplitud del intervalo. Entonces, si es del 100%, pues ya sería del 99.75 en adelante, a lo cual correspondería el 4.50 más la amplitud del intervalo, es decir que la tabla debería de llegar hasta este 99.75. Estos dos detalles se deben pues a la manera en que Excel nos devuelve la tabla. Vamos a decirle que no busque hasta la última fila, sino que busque una fila anterior. De manera que si el aleatorio es 1, la acumulada es 1 y la máxima rentabilidad que se puede obtener para ese acumulado de 1 sería de 4,5 más el intervalo, más la amplitud del intervalo, que nos dio una rentabilidad máxima del 4.92. Esos son pequeños ajustes que debemos de hacer dada la manera en que Excel, el análisis de datos de Excel, nos devuelve la tabla. Bien, entonces ahora sí podemos colocar aquí aleatorios. Ensayemos aquí, voy a cambiar de nuevo a la función aleatorio y verifiquemos el funcionamiento de esta tablita. Entonces, si me da un aleatorio del punto 0.14, tengo que ser el 1.4%, ese 1.4% aquí, entre 1.14 y 2.78. Es decir, que para una probabilidad acumulada hasta del 1.4%, se puede llegar hasta una rentabilidad máxima de menos 2.6. Ahora debemos de calcular con esa rentabilidad máxima el precio máximo, también voy a escribirlo así, el precio máximo simulado, que sería tomar el precio de hoy. El precio de hoy ya lo tenemos por aquí un poco a la derecha. Voy a minimizar un poquito las columnas, así. Entonces, el precio simulado sería el precio de hoy, el día en que estamos haciendo nuestros cálculos, por el exponencial de la rentabilidad que estamos simulando, y obtenemos un precio entonces de un precio en pesos de 29.684 para este aleatorio que se generó. Ese precio simulado me permite calcular el monto simulado de la inversión, que sería el número de acciones que tenemos hoy multiplicado por el precio simulado. Y obtenemos, con este nuevo aleatorio, lo estoy dejando así para que chequeemos el efecto del número de la función aleatorio. Ahora tenemos un monto simulado de 2.968, que contra el monto que tenemos hoy de 2.921 nos generaría una utilidad. Entonces amplío por aquí para tener el PIG también simulado, que sería el monto simulado menos el monto real hoy, que estoy haciendo el cálculo del VAR. Entonces tendría una utilidad en ese escenario, ojo que es uno nuevo, con un aleatorio de 0.7, una probabilidad acumulada de 70%, me da una rentabilidad simulada del 0.74, lo cual me da un máximo precio de 29.437, me genera un monto simulado de 2.943 millones, que contra los 2.921 de hoy me da un PIG simulado de 21.759.000 algo. Y hemos hecho un escenario. Y ahora puedo calcular la cantidad de escenarios que quiera. Como tenemos 790 datos, pues vamos a calcular 790 escenarios. Por ahora calculemos el segundo, pero antes revisemos que todas las direcciones estén debidamente fijas. Aleatorio no tenemos dirección. Por aquí en la probabilidad acumulada no tenemos ninguna dirección que fijar. Aquí sería buscar y tenemos que fijar los extremos de la tabla para que siempre busque en la misma tabla. Aquí en el precio simulado pues sería U7, debemos de fijar ese U7 que es el precio de hoy en que estamos haciendo el cálculo.
Para el cálculo de este precio los invito a ver el video anterior en donde se explica por qué es el precio de hoy por el exponencial de la rentabilidad. Ahora podemos calcular el monto simulado, que es el precio de hoy por la cantidad de acciones. La cantidad de acciones debemos de fijarlas, están en la celda U6. Y ahora podemos calcular el PIG, que sería el monto simulado menos el monto actual que está en U8, que debe ser fijo. Ahora sí podemos copiar estas celdas hacia abajo, y aquí tenemos varios escenarios. Tenemos entre otras cosas un error. Veamos aquí. Vamos a fijar la amplitud, que no la fijamos y la amplitud está en una celdita fija, de manera que fijando la amplitud, ahora sí podemos ensayar, copiar hacia abajo, y tenemos aquí 5 escenarios simulados. En este escenario, por ejemplo, el aleatorio fue 0.69, que corresponde a una rentabilidad máxima simulada de 0.74, que genera un precio máximo de 29.000 y que genera una posición de utilidad de ganancia de 21 millones. Y así nosotros podemos simular, vamos a simular hasta 790 escenarios, atendiendo pues que tenemos 790 datos, algo como por aquí. Veamos a ver si ya lo tenemos cercano. Podemos bajar otras filas. Bueno, y tenemos ahora sí una serie de PIG, pérdidas y ganancias simuladas. Ese es el que nos interesa, esta columna O, porque hemos simulado 790 escenarios posibles, que bien pueden ser interpretados que son escenarios para mañana, para el siguiente día, mediante la técnica de la simulación Monte Carlo, que recuerden consiste en generar aleatorios y asignarlos a la variable que estemos simulando. Ahora sí podemos venir por acá y calcular nuestra variable, nuestro VAR, mediante simulación de la probabilidad acumulada, buscando el percentil 5%, porque es el que corresponde al nivel de significancia del 5% de la serie de pérdidas y ganancias simulada. Entonces vamos a utilizar la función percentil calculada sobre la serie de pérdidas y ganancias, y al 5%. Vamos a fijar, no necesitamos fijar nada, no vamos a copiar. Y tenemos entonces que el VAR, mediante esta técnica, corresponde a 51.176.742. El signo menos nos indica que es una pérdida, y el VAR nos está calculando la máxima pérdida posible estadísticamente calculada mediante la simulación de la probabilidad acumulada. Ahora, si queremos el VAR en porcentaje, pues dividimos este VAR que tenemos en unidades monetarias entre el monto que tenemos a hoy, y entonces obtenemos el VAR porcentual. Pongámoslo acá en porcentaje con unos varios decimales, y entonces obtenemos un VAR de menos 1.75%. Observen que en cada técnica estamos encontrando un valor diferente del valor en riesgo, un valor diferente al VAR. Hacia el final de la serie de videos proponemos alguna metodología para establecer cuál de todos esos valores del VAR es el que más eficiencia y más garantía nos ofrece. Podemos calcular también el VAR condicional. Ya hasta aquí, pues aquí ya terminaríamos esta técnica, pero como hemos venido trabajando el VAR condicional en el pasado, pues vamos a calcularlo acá. Entonces, pero como nosotros sabemos, cada vez que demos un enter se nos cambia
el aleatorio, entonces vamos a definir este paquete de aleatorios. Entonces sería control shift flecha abajo, control C, y pegamos los valores. Con eso tenemos pues ya un juego de 790 posibilidades. Pegado especial valores, aceptar. Entonces ahora sí, no interesa, ya tenemos los aleatorios, entonces no interesa. Aquí a ver, vamos a recalcular el que nos haya quedado igual, F2 recalculado, y tenemos ahí los valores del bar con estos aleatorios que me están simulando todos los valores de la rentabilidad, del precio, del monto y del PIG. Ahora podemos calcular el bar condicional. Recuerden que es el valor esperado para todos los PIG menores que el bar. Entonces vamos a llevar nuestra lista de pérdidas y ganancias simuladas, control C, la vamos a pegar por aquí a la derecha, de manera que podamos, lo voy a pegar a partir de aquí, control V, ahí tengo algunos textos que no nos sirven de mucho, perdón, debo pegarlo especial valores. Vemos un poquito aquí, y estos valores de PIG los vamos a ordenar, y ahora con Excel seleccionamos la columna y le decimos que la ordene de menor a mayor, aceptar. Por aquí tengo este dato que lo quito. Entonces ya me ordenó todos los PIG de menor a mayor, quiere decir que en esa simulación que hicimos hubo un día con pérdida de menos 110 millones y hubo un escenario con utilidad de 147 millones. Nos interesa encontrar el percentil 5. ¿Ya? Entonces sería 1, 2, 3. Recuerden que un percentil en este caso, como tenemos 790 datos, lo dividimos en 100, nos da más o menos de a 8 datos cada percentil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos serían los datos que están a la izquierda del primer percentil. Pintarlos de este color. Por aquí vamos a calcular igual percentil de esta columna de datos 1%, percentil 1%. Entonces 1%. Vamos a fijar el percentil 1% 75,085,113. Observen que es este valor. En este caso es el mismo, pero no necesariamente es el mismo. Puede que el valor no esté en la muestra. Este es el percentil 1%. Vamos a fijar esas direcciones. Con eso podemos hacer otra prueba por aquí más adelante. F4 y F4, Enter. Ahora, 2, 4, 6, 7 y 8. Y por aquí empezará el otro paquetico de 8 datos que conforma un percentil, que conforma un grupo del percentil correspondiente. 2, 4, 6, 8, algo así. Lo pintamos y por aquí entonces tendríamos el percentil 3. Ver este valor, control C por aquí, a ver cuál es el percentil 3. Le cambio al 3%. Entonces me dice que el percentil 3, pues es lo que tenemos ahí, ¿no? Obviamente porque están repitiendo los datos. Ahora el percentil 4. 2, 4, 6, 8. El percentil 4 estaría 8 más abajo. 2, 4, 6, 8. Y por aquí empieza el percentil 5, que también es de 8. Lo voy a pintar. Entonces por aquí podemos establecer cuál es el percentil 5. Control C. Por acá control V. Le ponemos el 5%. Y tenemos que el percentil 5%, creo que me quedó mal, es 51.176.741.
que es el que tenemos por aquí, ¿no? 51.176.742. Es decir que este es el dato, está por aquí ubicado, este es el dato a partir del cual el 5% de los datos son menores que él. Es el dato 51.176. Entonces, recuerden que el var condicional es el promedio de los datos desde esta celdita que voy a pintar de amarillo hacia atrás. El promedio de todos estos valores hacia atrás es el var condicional, porque recordemos la definición. Es el valor esperado del PIG dado que el PIG sea menor que el var. Entonces es igual al promedio, abrimos paréntesis, de todos los valores a la izquierda del percentil 5%. Ahí incluimos un pequeño error, muy pequeño y despreciable. Por lo tanto, tenemos que el var condicional es de menos 69 millones. Muy bien, en esta ocasión, en este video, hemos calculado el var utilizando técnica de Monte Carlo sobre la probabilidad acumulada de la rentabilidad. Es decir, hemos generado números aleatorios que simulan la probabilidad acumulada de la rentabilidad y hemos establecido la rentabilidad a partir de la cual calculamos el precio simulado y con él llegamos hasta el PIG y luego calculamos el percentil, en este caso del 5% porque es el nivel de significancia y hemos obtenido un var, un valor en riesgo. El valor máximo más probable es de menos 51 millones. Entonces, ahora, ¿qué debería de hacer el inversionista o la entidad que está calculando el var? Pues configurar alguna estrategia de cobertura para protegerse en caso que este valor en riesgo llegase a suceder. Y si ese valor en riesgos llegase a suceder y fuese superado, es decir, sucediera algo en el mercado y fuese superado, el siguiente máximo valor más probable será de menos 69 millones, máximo valor en riesgo más probable, que es el conditional var. Bien, mis amigos, los invito a la siguiente sección, la parte 5 de esta serie de videos, en la cual estaremos mostrando otra metodología para calcular el valor en riesgo. En ese video nos dedicaremos a utilizar la técnica de Monte Carlo, pero buscando cuál es la mejor distribución de probabilidad para la rentabilidad, por lo cual vamos a necesitar de algún software especializado, algún software mejor que el Excel para este tipo de procedimientos. Vamos a utilizar el Risk Simulator, que es un paquete comercial, pero del cual podremos bajar una versión libre por unos 15 días para hacer todos estos ensayos. Éxitos y felicidades.